¿Cuál es su nombre? Yasmín Martínez Durán. ¿Y su nombre? Ariel Sánchez. A ver, como era a vida de ustedes antes de chegar aqui à igreja? Bueno, nuestra vida era pues mala porque en nuestro matrimonio había muchos problemas, había desconfianza y a raíz de eso pues no era vida, ¿no? Porque nosotros llegamos a tener agresiones físicas y verbales y posterior a una separación nosotros decidimos tener un hijo. Assim que haviam muitos pleitos na casa, ofensas e chegava hasta los golpes. Sí, sí, nosotros, él me agredía, yo lo agredía y uno y otro no nos dejábamos, ¿no? O que passava com usted? Usted chegava a casa nervioso? Usted tomava? Sí, sí tomaba mucho. Tomava muito. Sí, E chegava alcoolizado e começava a pelear com ele. sí, con desconfianza, tenía mucha desconfianza de ella. E la agredia muito. Sí, empezábamos a discutir y se daban los golpes, nos íbamos. E acabaram separando-se. Sí, nos separamos por, ¿qué será? 2 meses y después, pues lógico, ¿no? Dijimos que nos queríamos, que queríamos regresar y pensamos que teniendo un hijo a lo mejor las cosas iban a cambiar, pero seguían igual, se seguían las mismas agresiones. Vieram el hijo, pero sigue igual. Sí, de hecho él había días que se iba, tomaba mucho, no llegaba a la casa y pues eso era lo que a mí más me molestaba, ¿no? Porque ya estaba igual el niño y la situación no había cambiado. Posteriormente el niño se enferma y pues ya era más grande el problema porque eran los problemas que nosotros teníamos como pareja más la enfermedad del niño. Lo que llegó a nosotros a tocar fondo fue el estado crítico en el que cayó el niño una ocasión. Fue ahora sí que la manera de nosotros entender que lo que nosotros necesitábamos era estar cerca de Dios, porque mis papás ya tenían tiempo de venir a la iglesia, de participar, ya su vida de ellos ya había sido cambiada, reestructurada. Ellos nos invitaban, pero nosotros nunca queríamos acercarnos. De hecho, mi esposo se enojaba, él me decía que eso no era cierto, que eso no era cierto, que eso no era verdad, que no creyera yo en eso. Então, seu esposo não queria que você viesse. Sí, él decía que no. Él me decía, no, dice, si tú vas, dice, yo no sé qué voy a hacer porque eso no es cierto, yo no quiero que tú vayas. Y yo también, por no tener problemas con él, pues yo, aunque me invitaban, pues no asistía, pero sí me llamaba mucho la atención porque en ocasiones cuando discutíamos y él se llegaba a ir de la casa, yo veía el programa de la televisión. Cuando mi hijo se enferma y cae en el hospital, O que passou com seu hijo? mi hijo a raíz de una convulsión perdió el conocimiento y quedó en estado cuadraplégico. Los médicos nos decían que se le había pasado y que todos los medicamentos que le habían puesto ya tenían que haber surtido efecto y que el niño no reaccionaba. Assim que seu hijo tuvo uma convulsão fuerte e quedou em estado quadraplégico. Sí, obispo. El niño quedó totalmente inmóvil de la cabeza a los pies, totalmente torcido. Estaba con 14 medicamentos vía intramuscular y por medio de, se me fue la palabra, pero tenía sonda, estaba canalizado. El niño ya se le hinchaban las manos, parecían globos de todo el medicamento que él tenía y no reaccionaba. Como ele quedou? Dá para você mostrar como quedou seu hijo? Sí, el niño quedó con los ojos volteados, con las manos para atrás, los pies hacia adentro, totalmente tullido. O sea, nosotros le movíamos sus manitas y, o sea, eran unas piedras porque sus huesitos no se acomodaban. Y los doctores nos decían que pues ni modo, que no lo habíamos llevado a tiempo y que esas eran las consecuencias, que mejor nos preparáramos porque el niño se iba a morir. El 90% era de que el niño viviera así, en estado vegetal, pero pues esa no iba a ser vida, y el 10%
no, el 90% era de que él falleciera ya, porque pues él ya no tenía remedio, y el 10% de que viviera, pero así como había quedado. Y eso aunado de que si no llegaba a reaccionar, pues ya se iba a quedar así, y si reaccionaba, me dijeron, va a quedar ciego, va a quedar sordo, va a quedar retrasado, o sea, su hijo ya no tiene remedio, porque las neuronas, cuando al cerebro no le llega el oxígeno, las neuronas se mueren y esto provoca. Assim que usted, entonces, en esta hora de desesperación, usted buscó a Deus. Sí, sí, señor obispo. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al hospital y ya habían pasado varios días, pues Haviam passado vários dias e não cambiava a situação dele. no, de hecho no nos dejaban ni verlo. Preguntábamos si es el niño que se va a morir, espérense. No hay otra cosa, no hay cambios. Ya, o sea, nosotros nada más nos decían que nos esperáramos. Y pues yo en mi desesperación yo lloraba mucho, y como mis papás ya participaban, mi papá fue el que me dijo, dice, no llores, no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Mejor analízalo, recapacita, ora, pídele perdón a Dios, hace una reconciliación con Él, y si Dios quiere, Dios te lo va a dejar, y si no es para ti, acéptalo. Entonces yo me fui a una esquina del hospital, yo me puse a llorar como una niña, y sí, yo hice lo que mi papá me dijo. Yo le pedí a Dios que me diera una segunda oportunidad, y recuerdo que yo le decía, yo he visto el programa y he visto que ha sanado personas con SIDA, con cáncer, personas que se drogan, que destruyen su vida. Mi hijo es un ángel. Entonces, pues mi mamá en ese momento, después de que yo hice esa reconciliación, recordó que en su bolsa traía una botellita de aceite de una campaña que ella había participado. Entonces ella me dijo, unge al niño, úngelo. Y yo le decía, pero ¿cómo? Porque no nos lo dejaban ver. Y se acerca una señora de limpieza del hospital y me dice, ¿usted es la mamá del niño que ya se va a morir? Y le dije, sí. Dice, ahorita que me meta yo, dice, se mete. A mí no me dejaban entrar porque como yo tenía los nervios muy alterados, me decían que yo no podía estar con el niño de esa manera. Y entonces, ella me ayuda en ese momento. Yo me meto, a mí se me destrozaba el corazón de ver al niño cómo había quedado, y lleno de aparatos y de mangueras, y el niño totalmente así, desnudo, flaquito. Mi bebé había quedado como un niño desnutrido. O sea, se acabó en esos días el niño, a raíz de eso se acabó. Y yo lo ungí desde de las manos, los pies, de todo, y yo le clamé y le pedí a Dios. Lo ungiu com o aceite de Israel. Con el aceite que me había dado mi mamá. Y ya pues me dice la señora, ya me salí, y pues yo seguía llorando, ¿no? Porque pues yo tenía miedo de que en cualquier momento salieran los médicos y me dijeran que el niño ya había fallecido. Al poco rato, estoy hablando de unos 10, 15 minutos, el pediatra le habla a mi esposo, porque conmigo no se dirigía por la situación en la que yo me encontraba. Y ya se mete él y tarda yo creo que como otros 20 minutos, y él sale llorando. Cuando él sale llorando, yo me imaginé que mi hijo ya se había muerto. Él me abraza y me dice, el niño ya reaccionó, el niño está bien, ya me reconoció. Y yo le pregunté, ¿el niño ya se mueve? Dice, sí, el niño ya se mueve. Y pues los doctores se quedaron sorprendidos porque dicen que una secuela en el cerebro es irreversible. O sea que lo que le había pasado al niño ya no iba a ser igual. O sea, aunque él hubiese reaccionado, el niño debió de haber quedado como estaba, cuadraplégico. E foi curado. Sí, el niño está bien, el niño no tiene ningún problema. Incluso posterior a eso, le sacaron líquido de la espalda para hacerle un análisis, que porque el niño tenía un virus en el cerebro y que de ahí iban a diagnosticar lo que él tenía. Y en los estudios no le salió nada, ¿verdad? No le salió nada al niño. Não saiu nada, você acompanhou tudo e já era considerado por los médicos um caso perdido, não? Sí, ya estaba perdido mi hijo. A raíz de eso ya nos portamos bien, asistimos a la iglesia.
Vieram à igreja, oraram, buscaram, Sí, abriram o coração, clamaram a Deus. sí, sí, más que nada por el pequeño. Y ahorita anda bien, ya totalmente sanado. E quando entrou no quarto, já reaccionou, já lhe reconheceu. Sí, ya de hecho ya estaba su cuerpo normal. Ya me habló, me dijo papá y ya estaba bien. Nada más que ya le hacía falta comer, era lo que pedía, tenía hambre. Foi milagre, não? Sí, Assim que ustedes se aferraram a Deus, vieram à igreja, buscaram, clamaram e Deus lhes respondeu. Sí, de hecho, cuando nosotros lo sacamos del hospital, lo primero que hicimos fue llevarlo a la iglesia a dar gracias porque el niño ya había reaccionado. E quanto tempo hace que ele teve este problema? Va a cumplir 6 años en octubre. Vai cumprir 6 anos ¿Qué pasó esto? e nunca mais tuvo nada e não quedou com nenhuma sequela. No, el niño es normal. De hecho, él a mí me habían dicho que él era epiléptico. Le habían dado un medicamento que era de por vida, que era muy caro. Un frasquito creo que costaba 400 pesos y duraba una semana, pero nada más lo mantenía dormido. Yo asistía los días martes al día de sanación a tocar el manto. Yo participé de una campaña de Israel donde yo le pedí a Dios que mi hijo fuera completamente sanado. Y Dios me respondió. En esa misma campaña también yo pedí la restauración de mi matrimonio y Dios también me hizo esa obra en mi vida. Assim que o matrimônio foi restaurado também, además da sanidade do hijo, não há mais pleitos, não há mais problemas, não há mais golpes, se llevam bem. Sí, a lo mejor a veces no compartimos las mismas ideas, pero tratamos de llegar a una solución sin tener que molestarnos ni agredirnos. Há compreensão, há entendimento, não? Uno não tem que pensar igual, não? São duas cabeças diferentes, pero há compreensão, verdade? Sí, de hecho, incluso él ya me dejó volver a trabajar en otra campaña que yo hice. Yo le pedí a Dios un trabajo y Dios me lo concedió. Actualmente ya tengo 2 años en ese trabajo. Gracias a Dios me va muy bien. Y ahorita en la campaña que pasó en noviembre, yo pedí un carro del año y también gracias a Dios va a cumplir un mes que también ya no lo entregaron. Já lo entregaram. Sí, gracias a Dios. Assim que tudo está bem hoje, graças a Deus, não? sí, todo está perfecto. Graças a Deus. E como se sente, senhora? Que conselho daria a esta pessoa que está sofrendo, desesperada, quizás com um caso considerado impossível? Bueno, yo más que nada lo primero que les voy a dar un consejo es de que Dios está en primer lugar. Nosotros sin Dios no somos nada. Yo creo que nosotros tuvimos que tocar fondo para creer que Dios existe. Y otra de las cosas, aprender a perseverar y a esperar, porque la sanación de mi hijo no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, pero Dios al final hizo la obra. Y así igual en todos y cada uno de mis peticiones mías no ha sido de hoy para mañana, han sido luchas, pero han sido luchas ganadas después de un tiempo. Deus ha dado a vitória em todas as petições. Sí, señor obispo, en todas las peticiones que yo he hecho, gracias a Dios, Dios se ha manifestado en mi vida. También en junio participé de otra campaña porque a mi papá le debían 50,000 pesos de un fraude que le habían hecho y yo hice mi campaña por él y como a los 15 días de que pasó la campaña, después de que las personas decían que no le iban a pagar y que le hiciera como le quisiera, fueron hasta su casa a decirle que desistiera de la demanda, que llevaban el dinero. Yo lo recibí, yo lo conté y yo quité, después fuimos a quitar la denuncia también. Amém. Graças a Deus. Deus lhe bendiga, senhora. Muitas graças.